Que lo que gente, la verdad no estaba pensando en volver con otro video de Bleach, pero después de este capítulo es imposible no hablar de esto. Para mí Bleach siempre fue el mejor de los tres grandes, o al menos mi favorito, y siempre me pareció infravalorado. Como todos mencionaban que tras el arco del señor todo es parte de mi plan, Bleach decaía en calidad cuando esto nunca fue así. Es cierto que el arco de los Fullbringer no es el más emocionante, pero no es malo, y el arco de la guerra sangrienta en el manga no es malo tampoco, pero lo que se ha hecho con este arco en su adaptación al anime, es increíble. Hicieron que algo que ya era bueno se convirtiera en algo prácticamente perfecto, detalles que solo quedaban insinuados como las intenciones de Ichibe y ahora son directamente confirmadas, el trasfondo de Iwatch con los flashbacks que nos dieron donde nos explicaron cómo Iwatch se quedó sin el Almighty, para cuando enfrentó a la primera generación del GOTE 13, pero otra de las cosas que hizo esta adaptación fue mejorar personajes. Un ejemplo clarísimo son los miembros de la División Zero, el trato que se les dio en el anime fue mucho mejor de lo que nos dio el manga, pero si hablamos de personajes mejorados, no podemos no mencionar a la completa MVP del capítulo Orihime Inoue. Orihime nunca fue el personaje más poderoso o popular entre los personajes de Bleach, si a algunos le gustaba era por su personalidad, incluso para mí Orihime no era mi personaje favorito, pero sí me gustaba su actitud, me parecía un personaje gracioso y su poder para mí era increíble, siempre sentí que ella con ese poder tenía muchísimo potencial para ser más que el personaje que cura, solo que ella nunca había aprovechado dicho poder. Hasta ahora, Orihime obtuvo una evolución en su poder muy clara. Ella acaba de demostrar el potencial monstruoso que tienen los Fullbringer, el ver cómo Orihime evoluciona su poder por el deseo de proteger y la desesperación de ver heridos a sus amigos, esto es muy bueno incluso argumentalmente, pues mientras Orihime evoluciona su poder para proteger, Iwatch demerita constantemente ese tipo de poder diciéndole a Ichigo que el poder que se usa para proteger es un poder débil, haciendo un enfrentamiento ideológico que culmina con el confrontamiento directo entre Orihime e Iwatch, una escena que la verdad sí fue emotiva. Esto demuestra el impacto que puede generar el hecho de que un anime no tenga un manga del cual basarse. Si esto hubiera salido en el manga no hubiera tenido el mismo impacto. Orihime consiguió que los que solo ven el anime y los que se leyeron todo el manga tuvieran la misma reacción. Pero a pesar de lo emotivo y bueno del sacrificio de Orihime, lamentablemente casi al mismo tiempo del enfrentamiento de Orihime, Uryu peleaba con Jugram, quien usaba el Almighty, y como sabemos cuando Jugram tiene el Almighty Iwatch no puede usarlo, así que durante toda la pelea Iwatch no usó el Almighty, pero unos segundos antes de que Orihime desaparezca Iwatch, Uryu derrotó a Jugram de una forma muy ingeniosa, Uryu usando su poder de antítesis, el cual le permite intercambiar el estado o situación entre dos objetos, eso incluye la posición como lo hizo con Iwatch para sacarlo de la jaula de la División Zero, o como cuando cambió de lugar con Senjumaru para que se atrapara a ella misma con su poder. Lo que hizo Uryu fue usar el guante que llevó en la primera vez que fueron a la Sociedad de Almas, que cuando las varillas del guante se rompían el Kinki obtiene un aumento inmenso de poder momentáneamente, pero luego pierde todos sus poderes Kinkis. Uryu usó el antítesis para poder ponerle el guante a Jugram, y al romper la varilla este perdió incluye el Almighty, y cuando Jugram pierde Almighty, Iwatch lo recupera, y como esto sucedió unos segundos antes de que Orihime hiciera lo que hizo, esto significa que Iwatch puede salvarse usado el Almighty, o incluso el propio poder del Rey Espíritu puede salvarlo. Es casi seguro de que Iwatch se va a salvar, incluso yo estoy casi seguro de que la propia Orihime se va a salvar, y si te preguntas por qué digo eso, porque Kazui Kurosaki existe, a menos que Tite Kubo descanonice todo lo del hipotético arco del infierno, Kazui tiene que existir y la madre de Kazui es Orihime, así que a mí no me interesa si se va a salvar, yo estoy un 99% seguro de que se va a salvar, lo que a mí me importa es el cómo se va a salvar, y aquí es donde entra mi teoría de este capítulo. A pesar de lo épico y poderosa que es esta forma de Ichigo que mostró en este episodio, para mí no me parece una forma final o definitiva de Ichigo. Todos sabemos que cada raza tiene su color representativo, el de los Shinigamis con el color amarillo, el de los Oyous es el rojo, el de los Kinkis es el azul, y el de los Fullbringers es el verde, y sabemos que cuando todos los colores de Reiatsus se combinan con el alma humana el color que surge es el negro, el mismo color que tiene el Reiatsu del rey espiritual, y también lo tienen personajes como Iwatch porque se lo roba el rey, Ichibe y porque se lo dio el rey, e Ichigo porque es el ser más parecido al rey a nivel espiritual, literalmente es el
sucesor de rey espiritual, pero algo que creo todos podemos notar es que todos los que tienen relación con el rey espiritual o la trascendencia en Bleach siempre tienen una habilidad metafísica o conceptual. Ejemplo, el Ogyoku podía cumplir los deseos de su portador y fue capaz de darle a Aizen la capacidad de evolucionar infinitamente. También está Iwatch, quien tiene el Almighty, también Ichibei con el poder de controlar los nombres, incluso las partes del rey espiritual tiene poderes super únicos, como Gerard Valkyrie, quien puede controlar los milagros y la esperanza, o Vernida, quien puede evolucionar consumiendo otros seres, pero a diferencia de todos ellos Ichigo no tiene una habilidad que controle algo o manipule algo. Yo ya teoricé que la habilidad de Ichigo es controlar el destino, pero a diferencia de otros seres que pueden usar sus habilidades libremente, Ichigo no aparenta poder hacerlo. También, como te dije, el color de la combinación de todas las razas de Ichigo da el color negro. Esta forma de Ichigo muestra presencia del color rojo, lo que indica la presencia muy notoria del poder Oyou. Se nos ha dado a entender que todas las razas de Bleach tienen dos formas mínimo que aumentan su poder. Los Shinigamis tienen el Shika y el Bankai, los Oyous tanto normales como Arrancars tienen dos formas, los menos evolucionan en Akjuchas y Vasto Lordes, y los Arrancars tienen la resurrección, que sería su Shika, y la segunda etapa, que sería como su Bankai. También los Kinkis tienen el Volstandig, que sería como su Shika, y como demostró Lille Barro, ellos también pueden tener una segunda evolución. Por último, los Fullbringer tienen su poder base, que sería su Shika, y la evolución que demostró Orihime sería como su Bankai. Si tomamos como que Ichigo Baisar sería la resurrección de Ichigo, la forma Vasto Lorde sería su segunda etapa, y esta forma que mostró ahora Ichigo solo sería como una mezcla de su segunda forma Shinigami, el Bankai, y su segunda forma Oyou, que sería su forma Vasto Lorde, pero aún faltarían los poderes Kinkis y Fullbringer, que no han hecho acto de presencia. Incluso vimos como Ichigo necesitó el poder del propio Iwatch para poder activar sus poderes Kinkis y poner su espada blanca. El hecho de que Ichigo haya necesitado de hacer eso, implica que él no puede liberar el poder de todas sus razas a voluntad, o que al menos él no quiere hacerlo. Yo pienso que Ichigo sí sabe cómo combinar el poder de todas sus razas, pues desde el inicio de este capítulo Iwatch ha mencionado que Ichigo se contiene, para evitar dañar sus amigos. Incluso mencionó que el deseo de proteger, lo cual es lo que hace a Ichigo pelear, también lo frena, ya que no puede usar su poder de manera irresponsable, pues podría matar a sus compañeros. Yo creo que Ichigo intenta evitar usar el poder de todas sus razas, por lo que le dijo Iwatch de que si quiere derrotarlo tendrá que usar un poder que busca someter y no proteger. También está el detalle de que cuando Ichigo recibió el poder de todas las razas en el Irasu Santo casi explota y puede que tenga miedo, no de morir. Él dijo que literalmente no le importaba que Ichibei lo convierta en el rey espiritual, sino de destruir a todos por accidente. Por lo tanto, ha de existir una forma que Ichigo sabe que puede acceder, pero que podría no saber controlar o tener miedo de los efectos que pueda tener en el entorno. Si es que existe la posibilidad que veamos una forma definitiva de Ichigo, la cual se podría llamar Ichigo Rey de las Almas o Ichigo Rey Espíritu. No es muy original, pero el punto es que es posible que exista una forma mucho más allá, y posiblemente todo esto de la muerte de Orihime solo es Tite Kubo poniendo las bases para que Ichigo pueda acceder a esta forma, una forma que de verdad le dé el control sobre el propio destino de todos los seres, pudiendo derrotar a Iwatch con todo y al Almighty, e incluso pudiendo alterar el destino de Orihime salvándola de desaparecer. A mí me encantaría ver una forma divina de Ichigo, que sea parecida el Getsuga Tenso final, pero no igual con el cabello largo. No sé si dejarlo naranja o que sea negro, pero el detalle que yo esperaría de esta hipotética forma es que mantenga las 5 pupilas que se le vio a Ichigo cuando estaba en el Irasu Santo. Yo tengo en mente como quisiera que se vieran sus ojos, pero claro, solo son teorías. Tite lo ha hecho muy bien, pues ha obligado a Ichigo a revivir su trauma más grande, el trauma que creó al Ichigo que busca proteger a toda costa. Hace mucho, cuando Ichigo era un simple niño, perdió a su madre, quien murió protegiéndolo. En ese tiempo él era completamente impotente e incapaz de proteger nada. Ya a los 15 años, ahora con poder, se entera que ella murió por el gran pescador, e Ichigo arremete buscando acabar con él, pero no lo logra. Ahora, cuando tiene el poder de prácticamente un dios, vuelve a perder a una mujer importante para él. Lo peor es lo parecidas que son ambas situaciones. Ichigo tirado en el suelo incapaz de hacer nada, la mujer importante para él se para al frente dándolo todo para protegerlo, y al final ambas mueren en el intento.
Pero el hecho más doloroso que se repitió en ambas situaciones es que aunque las mujeres murieron, los enemigos sobrevivieron y volvieron a pelear con Ichigo. Cuando Iwatch regrese burlándose del sacrificio inútil de Orihime, Ichigo podría entrar en cólera y atacar, pero el Almighty haría imposible para Ichigo ganar, y tras ser derrotado, Iwatch robaría todos los poderes de Ichigo como en el manga, haciendo canon este panel del manga, solo que con un trasfondo mayor, pues Ichigo no solo estaría devastado por perder su poder, sino por permitir la muerte de Orihime y fallar en vengarla. Ichigo tendría una depresión y mientras eso pasa, Iwatch se iría a la Sociedad de Almas para su pelea con Aizen, mientras los demás intenta hacer que Ichigo vuelva a ponerse de pie y pelear. Para cuando la pelea de Aizen con Iwatch esté terminando, Ichigo ya con la determinación renovada junto con su equipo y todos los que puedan pelear, atacarían a Iwatch y posiblemente en una situación crucial Ichigo alcance la iluminación, accediendo a la forma que estábamos hablando antes, capaz de acabar con un golpe a Iwatch y de revivir a Orihime. Puede que pase cualquier otra cosa, pero sería épico que pase lo que yo espero. Solo queda seguir viendo Bleach y disfrutar de la historia que nos está dando Tite Kubo. Así que me despido y que la pasen bien. Bueno amigos, fue todo por hoy. Denle me gusta y suscríbanse. Y comenten.